Volví y empezamos a grabar de nuevo, entonces ahora voy a ir al GeoGebra, ahora sí que lo puedo hacer. Yo creo que, fíjate, me hace falta hacerle una limpieza a esta cosita, algo así. Porque esto es típico que me pasa cuando tengo mucho... la memoria se empieza a saturar en esta cuestión. Ya, entonces, mira, quiero hacer un dibujo. Y voy a dibujar un segmento. Esto lo van a usar después el grupo que habla del triángulo rectángulo. Lo estuvimos comentando, de hecho, hace un rato. Entonces voy a dibujar un segmento y voy a tomar una circunferencia. Voy a dibujar una circunferencia de centro en un punto y el radio el mismo ancho de esa circunferencia, ¿no? Voy a achicar esto porque y ahora no me pesca mucho tampoco esto. Y ahora, perdón, no era eso lo que quería hacer. Voy a deshacer esa otra circunferencia. Voy a tomar esta misma circunferencia que ya tengo dibujada y la voy a copiar. Lo que debería hacer en realidad es dibujar otra circunferencia. Estoy tratando de achicarlo y lo estoy agrandando. Voy a tomar esa misma circunferencia, como mencionaba, y la voy a duplicar. Debería hacer otra circunferencia en realidad. La voy a duplicar y la voy a copiar, porque la idea es dibujar otra circunferencia, pero ahora en el otro punto, ¿sí? En el otro punto que sería el otro extremo del segmento. Y entonces ahora, incluso esto no es necesario dibujar la circunferencia completa, basta dibujar en realidad un arco, nada más. Y ahora voy a unir. ¿Se fijan dónde se intersectaron las dos circunferencias? Los uní. Y de esa forma tengo un segmento acá, un nuevo segmento. Lo voy a cambiar de color, lo voy a poner rojito. Lo que me interesa destacar es el punto donde se intersectaron. Sería ese punto de ahí. Y ese punto, que se llama F en este caso, sería el punto, digamos, donde estaría dividiendo el segmento en la mitad. Voy a dejar el dibujito ahí. No lo voy a borrar porque el grupo del triángulo equilátero también va a comentar algo sobre este dibujo. ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces ahora, ángulos. Hablemos un poco de ángulos. Voy a la pizarra. ¿Alguien quiere comentar algo sobre ángulos? Nosotros hicimos un documento con información sobre los ángulos. Ya, entonces lo comparta nomás. Comparto. Ya. ¿Lo puede compartir? Sí. Sí, ya me fijé que está con la opción de compartir. Espero que no se vaya toda la chuña de nuevo. Ya, profe. ¿Se ve, profe? Sí, se ve súper bien. Ya, perfecto. Sí se ve. Ya, un ángulo es el espacio comprendido entre la intersección de dos líneas que parten de un mismo punto o vértice y que es medido en grados. Muy bien. Partes de un ángulo. Un ángulo cuenta con un vértice y dos lados. En medio de los dos lados cuenta con una amplitud o abertura. Ya, ahora la clasificación de los ángulos. Se clasifican según su abertura y según su posición. Según su abertura tenemos el ángulo agudo, en donde su abertura mide menos de 90 grados, como vemos aquí en el gráfico. El obtuso, que mide más de 90 grados. El recto, en donde su abertura mide 90 grados. El llano, que mide 180. Y el plano, que su abertura mide 360 grados. Muy bien. Según su posición, están los consecutivos que tienen un lado en común. Los adyacentes también tienen un lado en común, igual que los consecutivos, pero al sumarlo se forma un ángulo recto, o sea, un ángulo llano. Y los opuestos por el vértice son los lados de uno, son semirrectas opuestas a los lados del otro. Teorema de los ángulos. Están los ángulos adyacentes, que son ángulos que tienen un lado común y el mismo vértice. Donde B, el segmento B, el segmento A y el segmento C
es adyacente con el segmento DAC. Están también los ángulos opuestos por el vértice, en el cual dos líneas que se intersectan generan ángulos opuestos por el vértice. Son ángulos no adyacentes. El 1, el 2, el 3 y el 4. Y son ángulos congruentes el 1, el 2 y 3 y 4. Muy bien. Ya, aquí tenemos los ángulos complementarios, que es un tipo especial de ángulo adyacente cuya particularidad es que suman 90 grados. Alfa más beta deben sumar 90. El ángulo BAC es adyacente al ángulo DAC y viceversa. Y tenemos los ángulos suplementarios, que aquí la particularidad es que alfa más beta suman 180 grados. El ángulo BAC es adyacente al ángulo DAC y viceversa. Y por último tenemos los ángulos formados por rectas paralelas. Es que eso lo van a hablar el otro grupo. Ah, ya. Sí. Esa parte le toca al otro grupo. Ya. Perfecto, súper bien. Súper bien. Gracias. Súper. Yo voy a agregar algo más para poder decir alguna cosa. Se pasaron. Usualmente cuando hablamos de ángulo, asociamos una unidad, ¿cierto? Las unidades usuales que trabajamos son las sexagesimales, son los típicos que decimos 360 grados, ¿cierto? Lo usamos mucho en el contexto de problemas de planteo, ¿cierto? Cuando hablamos de, no sé, una persona está mirando la punta de una copa de un árbol con un ángulo de elevación de 30 grados, por decir. Pero en las matemáticas también usamos otro tipo de ángulos que se llaman radianes. Y los radianes entienden que esa vuelta completa, que son los 360 grados, la llaman 2pi. Entonces de ahí empieza una nueva forma de contar los ángulos. Nosotros no vamos a trabajar con radianes. Los radianes, digamos, son parte importante de la matemática y están muy asociados con el tema de funciones. Uno trabaja con funciones trigonométricas, trabaja ya básicamente con radianes. Perfecto. Ya, ahora entonces el grupo 3 con el tema de las rectas paralelas. ¿Tienen algún dibujito que quieran compartir ustedes? Sí, profe. Ya, de nuevo. Creo que se nos borró, profe. Chacay. Ay, y si yo hago un dibujito, lo hacen. ¿Sí? Le saqué pantallas. Ya. Ah, ya. Bacán. Bacán, súper bien. Ya, primero íbamos a partir con la definición, que las rectas paralelas corresponden a dos rectas que jamás se intersectan, o sea, están en un plano, pero jamás llegan a tocarse entre sí. Y sus características que encontramos como las más importantes es que tienen la misma pendiente y que no comparten ningún punto en común. Muy bien. Con X y por ejemplo, en un gráfico. Muy bien. Bueno, con la transversal, que está ahí como en la línea 3, se forma ángulo en las dos paralelas. Y se pueden también formar ángulos correspondientes, donde beta del lado 1 es igual al beta del lado 2, es lo mismo que el alfa del lado 1 también es igual al alfa del lado 2, y que también son opuestos al vértice, o sea que como está en el dibujo, beta es igual al beta, que está opuesto, pero en la misma línea 1, igual que en la otra, y que también la línea transversal tiene dos lados, y podemos definir como ángulos colaterales también, porque tenemos como un lado interno de las paralelas y un lado externo de las paralelas. Entonces,
un beta del lado 1 y el beta del lado 2, que están externos de la paralela, son colaterales. A mí me gusta imaginarme lo siguiente, si yo pudiera tomar esa L1 y moverla, si la muevo, calza justo encima de la L2. Entonces eso me ayuda a explicar de por qué coinciden los ángulos. Sí, también. Sí, eso hicimos, incluso a veces hicimos para hacer las líneas iguales, pusimos una encima de la otra y la corrimos no. Sí, incluso cuando hay una, pucha, que no tengo reglas acá, voy a usar mi cuadernito. Pero algo que uno puede hacer cuando está, de repente a lo mejor también lo han hecho ustedes, ¿cierto? Cuando tienen un par de reglas, ¿sí? Usar mi celular. Entonces me apoyo en una regla, que sería mi cuaderno típico, una regla más grande, trazo la recta con mi celular, de ahí, la línea, y después muevo sobre la recta la otra. Entonces ahí trazo la otra. Como típico de lo que uno hace, creo yo, cuando tiene que dibujar dos rectas paralelas, ¿cierto? Eso lo hago yo con dos reglas. Claro. Es lo típico que uno hace cuando tiene dos reglas para dibujar justamente dos rectas paralelas. Y eso es justamente esa misma idea de trasladarla. Exactamente. Y profe, lo que nos falta es que la Maite con el Andrés iban a dar unos ejemplos, como en la vida real, de rectas paralelas. Ay, qué entretenido. ¿Cómo qué? ¿Ya se escucha? Sí, sí. Ya, uno de los ejemplos de rectas paralelas serían las escaleras y las vías del tren. Claro. Bien, las cuerdas de los columpios y las cuerdas de la guitarra. Claro. Sí, pues, súper bien. ¿Sabes tú que hay una teoría en todo caso como bien no comprobada en realidad y que habla sobre qué es lo que sucedería con las rectas en el espacio, si es que realmente el espacio fuera curvo, si se podrían intersectar dos reglas paralelas en esa lógica. No sé cuál es la respuesta en realidad. En el horizonte de sucesos, sí. Un agujero negro. Muy interesante, ¿cierto? Muchas gracias. Los de Saturno son rectas. Ah. Muy interesante, muchas gracias. Seguimos entonces ahora con el triángulo. Hola, profesora. Hola. Nosotros, bueno, yo soy parte del grupo de los triángulos. En verdad no organizamos tanto, pero sí tenemos toda la materia clara y yo lo voy a explicar. Ya. Primero que todo, por su definición etimológica, un triángulo significa triángulo, obviamente tres ángulos. Es una forma, es un polígono, podría decirse, que posee tres ángulos, tres caras, tres vértices. Se llama triángulo. Los triángulos tienen varias definiciones y se pueden definir según la cantidad o tipo de ángulos que tienen y sus lados, según sus lados. Primero, según los ángulos, existen tres tipos de triángulos. Existe el triángulo rectángulo, que sería aquel triángulo que posee un ángulo recto. Disculpe por el dibujo. No te preocupes. En todo caso, ¿podrías mencionarlo nomás? Porque después vamos a hablar justamente del rectángulo, equilátero y isósceles. Existe el triángulo obtusángulo, que por su nombre posee un ángulo obtuso. Obtuso, claro. Y existe el triángulo acutángulo, que es el que posee tres ángulos agudos. Sí, muy bien. Y justamente ahí está la clasificación de los triángulos que son según sus ángulos. Muy bien. Y existen según sus lados. Según sus lados existe el escaleno, que es aquel triángulo en el que todos sus lados son diferentes. Existe el isósceles, que es aquel triángulo en el que dos de sus lados son iguales. Muy bien. Y existe el... ¿Alguien de mi grupo me puede ayudar? El escaleno. Equilátero. Son tres lados distintos. No, pero eso ya lo había nombrado. Ah, el equilátero. Sí, el equilátero. Sí. Sí. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Y, profe, además de eso, se nos olvidaba mencionar que
a propósito del triángulo, se desprenden las funciones trigonométricas, pues, el seno, el coseno, la tangente, Sí. y también los teoremas del triángulo, que el más conocido puede ser el teorema de Pitágoras, y que la suma de sus triángulos tiene que ser 180 grados. Sí, de sus ángulos. Y además, de los que se desprenden de la trigonometría, sería el del seno y el del coseno que ya mencionaron los grupos anteriores. Exactamente. Muy bien. Ahora sí, el último dato, señorita. Los triángulos poseen tres tipos de medidas, por decirlo así. Una es la altura, que es la línea que se forma desde la punta superior del triángulo y que forma directamente un ángulo de 90 grados. Existe el punto de gravedad, que es la línea que se forma desde la punta superior del triángulo, pero que llega hasta la mitad de la capa opuesta, bueno, de la cara opuesta a la punta. Y existe la bisectriz, que es la línea que se desprende desde la punta superior, pero que sale desde la mitad del ángulo que forma esa punta. Exactamente. Ahora sí serían todos. Sí. Justamente es importante lo que tú estabas mencionando, porque como elementos del triángulo, usualmente uno habla de lo que ustedes están planteando, que los vértices, que los lados, que los ángulos, ¿sí? Como hablar de ángulos internos y ángulos externos en un triángulo. Pero los elementos que tú estás mencionando también son súper importantes y están relacionados con un montón de problemas, ¿cierto? Y trastornos que estamos viendo. Muy bien. Muchas gracias. Triángulo equilátero. Ahora sí, vamos. Ya. Bueno, como partir diciendo que es lo que más o menos todos tenemos claro del triángulo equilátero, es que todos sus lados son iguales y todos sus lados son iguales. Perdón, dije dos veces lado. Todos sus ángulos y sus lados son iguales. Sí, se entiende. En lo que acaba de decir Joaquín, si uno traza la bisectriz, la mediatriz y la altura de los triángulos equiláteros, son los mismos, coinciden y convergen en el mismo punto si se trazan las de cada lado. Exactamente. Bueno, estos triángulos pueden ser dibujados con el dibujo que tenía usted en GeoGebra. Si lo puede presentar, por favor. Sí, aquí lo voy a compartir. Tranquilo. ¿Viste? Estoy así como sin querer queriendo. Eso. Eso. Sí, nos tiraron la pelota. Sí. Entonces, con la intersección de los círculos y el radio que ya está hecho, se puede dibujar un triángulo equilátero. Da lo mismo qué tan juntos estén los círculos, como por decirlo así, porque igual va a ser un triángulo equilátero. Exactamente. Bueno, la proporción, si se traza la altura, la mediatriz o la bisectriz, que como dijimos son lo mismo, es de la base que está partida a la mitad, es de 1, el lado que está adyacente es de 2, y la altura, la mediatriz o la bisectriz es de raíz de 3. Y como dato adicional, los triángulos equiláteros, al ser fáciles de hacer, se utilizaron como construcciones prehistóricas, como base en las construcciones prehistóricas de muchas civilizaciones. Sí, entonces ahí dibujé el triángulo. ¿Se Eso. acuerdan? Exactamente. ¿Se acuerdan que Se habíamos pueden hacer hecho? dos en todo caso. Claro, porque puede ser uno para arriba y otro para abajo. Exactamente. Pero esa es una forma interesante, ¿cierto?, de dibujar un triángulo en base a un segmento. Voy a ponerle colorcito verde. No, mejor. No sé si hay algo que se me pasó que mis compañeros quieran decir. No, ahí está, el morado. Muy bien. Una forma bien interesante de hacer un dibujo. Gracias, profe. De nada. Bien, entonces ahora voy a dejar de compartir esto. A ver si me resulta. Pero no. Hola, con esto. Sí, dejé de compartir. Y yo lo sigo viendo, creo. ¿sí me siguen viendo? Igual. Sí, Espérame, igual. voy a... Yo igual.
Espérame, voy a... Ah, pero espérate, veamos, creo que a todo esto me pifié con algo, porque yo había pensado hablar de circunferencia, pero estuvo bueno que no pusiera 8 grupos, hice 7 nomás, porque no vamos a alcanzar. Nos queda entonces el triángulo isósceles y el triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí que sí. Ya, yo voy a presentar por mi grupo, ya que se pudo comprimir de manera bastante clara la información. Bueno, como ya sabemos, el triángulo isósceles tiene dos lados de igual longitud, el ángulo en un vértice tiene diferente medida, la base del triángulo isósceles tiene un valor diferente, los ángulos respecto a la base y los lados iguales también son iguales. Tiene tres alturas. Cualquier triángulo que cumpla esas características se puede definir como un triángulo isósceles. Y para definir de forma más clara el siguiente paso, se va a mostrar una imagen y voy a relatar lo que se explica acá. La recta que trazamos desde el vértice opuesto a la base hasta el punto medio de la base de este triángulo coincide a la base con la altura, la mediana y la mediatriz, así como también la bisectriz relativa al ángulo opuesto de la base. Y si se nota acá, se forma un ángulo de 90 grados en el que se puede utilizar el teorema de Pitágoras para sacar los respectivos lados. Muy bien. Muy bien. Eso. Ya. Perfecto. Entonces ahora, para terminar, el triángulo rectángulo. Ya. Ok, perfecto. Ya le comparto pantalla. Muy bien. ¿Y se está viendo? Ya. Entonces, el triángulo rectángulo se compone de una hipotenusa, que es el lado más largo, y dos catetos, que forma el ángulo recto. Los otros dos ángulos son agudos y complementarios. Bueno, el teorema más famoso de este triángulo es el teorema de Pitágoras. Lo que está acá abajo. Sí. Altura. Acá está. Y bueno, existen dos tipos de triángulo rectángulo. Uno es el triángulo rectángulo isósceles, que es el que tiene un ángulo de 90 grados, y los otros dos miden 45 grados respectivamente. Y el otro tipo de triángulo rectángulo es el escaleno, que tiene todos los ángulos diferentes, y obviamente uno es de 90 grados. Creo que esta página no tenía esos dos ejemplos, pero bueno, siguiendo con el triángulo rectángulo, perdón, más allá de ahondar como en estas propiedades, que bueno, son materia que probablemente veamos en un futuro, decidimos como mostrar un dato curioso más que todo, o tal vez algo que tal vez hayamos visto en algún momento, que este triángulo está relacionado con el número áureo, o el número de Dios, número de oro, proporción áurea, hay muchos nombres, y para dar una definición sencilla de esta proporción o de este número, se obtiene tal que si uno divide una línea, tal que la parte larga dividida en la parte corta, vamos a llamar como parte larga A y parte corta B, es igual a la línea completa, que va a ser A más B, dividida entre la parte larga. Este número va a ser 1.6, 18, 0, 33, es irracional, no tiene fin ni periodo. Sí, estoy acordándome cuánto hay maneras más precisas de sacarlos, pero esa queremos... es 1 más raíz de 5 partido por 2. Yo sabía que era raíz de 5, pero no me acordaba si era 1 más raíz de 5 o 2 más raíz de 5. Sí, sí. Pero bueno, siguiendo con esto, el triángulo rectángulo no queda exento de cómo está relacionado con este número, debido a que existe el triángulo de Kepler. No quiero usar Wikipedia, pero el dibujo está llamativo y como que nos servía. Este triángulo tiene la característica de que está en progresión geométrica. ¿Qué es una sucesión geométrica o progresión geométrica?
en una sucesión la propiedad de esta sucesión es que cada número se obtiene del anterior multiplicándolo por cierta razón. Sí. Vamos a llamarlo como razón R. Sí, razón. Se llama razón. Entonces, está en esa proporción. Creo que es el único triángulo. Ese dibujo que está ahí, fíjate, yo estaba justamente pensando en ese dibujo. Ese dibujo es ideal para demostrar el teorema de Pitágoras. Sí, está fuertemente relacionado con eso. Exactamente, porque si tú te fijas, los catetos, en cada cateto se pega un cuadrado. ¿Sí? Si yo digo que un cateto mide A y el otro mide B, entonces cada cuadrado que está abajo tiene área A cuadrado más B cuadrado. Y en la hipotenusa, ¿cierto? Hay otro cuadrado, que supongamos que la hipotenusa tiene una longitud C. Entonces ahí hay un cuadrado de longitud C y ese cuadrado tiene un área que es C cuadrado. Si uno suma A cuadrado más B cuadrado, lo que vas a obtener es C cuadrado. Sí, lo que vas a obtener entonces. Es re bueno ese dibujo justamente para hacer una... nosotros de hecho, yo insisto, lo lamento. Acá está la deducción que te estaba diciendo. Sí, exactamente. Fíjate que una de las cosas que estamos viviendo una época de pandemia donde están pasando cosas tan terribles y hay personas que han fallecido y enfermos estúpidos míos de mí, es decir, lamento tanto que no podamos jugar haciendo cosas de cuadraditos, ¿te fijas? Pero es como bien idiota lo mío, pero bueno, soy bien tontorrona también. Terminando rapidito, bueno, este número está presente en muchas otras partes, o sea, está presente en nuestro cuerpo, en todo realmente. O sea. En Louvre, sí, incluso se cree que algunas construcciones antiguas griegas tenían una proporción. Acá está, la pirámide de Keops. De Keops. Pero eso no queda en Egipto. ¿Sí? Creo. El Panteón, eso también, que eso sí que es griego, pero tiene que ver, a lo mejor fueron los griegos también, los griegos también tuvieron harta influencia Y ya como última curiosidad, bueno, esta página no la conozco, no sé qué tan cierto sea esto, pero hay una manera de sacar la proporción áurea, que es utilizando como unidad el diámetro de la Tierra. Si hacemos la fórmula de diámetro de la Tierra más diámetro de la Luna partido por diámetro de la Tierra, nos va a dar 1,2. Este va a ser como nuestro cateto, llamémoslo A. Y este 1 de acá me imagino que se obtiene de dividir diámetro de la Tierra por diámetro de la Tierra. Ahí obtenemos el 1. Y bueno, adivinen qué es la hipotenusa, la proporción áurea. Claro. Mira, incluso por ejemplo, yo no lo he contado en mis cuadernos, pero incluso de repente cuadernos, celulares, tú los miras, ¿por qué la proporción áurea es tan importante? Porque en general son cosas que uno aprecia, sin saber, mira, mi cuaderno o mi celular tiene una proporción áurea, no estoy segura si la tengo o no, pero en realidad hace que a la vista sea hermoso, ¿te fijas? Entonces, por eso también dentro de los ámbitos de construcción se usa mucho, por esa razón. ¿Sí? Sí, es muy cierto lo que menciona. Muchas gracias. Muchas gracias. Comentar entonces que cuando hablamos solamente del triángulo rectángulo es que usamos Pitágoras. Cuando tenemos un triángulo cualquiera, trabajamos con un teorema que justamente lo mencionaron hace un rato, que es el teorema del coseno. ¿Sí? Ese teorema es muy parecido al teorema a Pitágoras, pero que aplica en todo triángulo. ¿No? Entonces, hay dos cosas que no alcanzamos a comentar hoy día, pero que ya lo vamos a comentar la clase que viene, que justamente es el teorema de Euclides. Pitágoras sí ya lo mencionamos, Euclides no lo alcanzamos a mencionar y lo vamos a comentar en la próxima clase. Y Tales también, son dos. Tales creo que lo comentamos someramente cuando hablábamos de las rectas paralelas, ¿sí? Con esta que es transversal, pero también aplica en el contexto de triángulo. Entonces esas dos cosas las vamos a comentar y vamos a hacer algunos
ejercicios en la próxima clase con respecto a eso. ¿Ya? Les voy a pedir que lo revisen. Voy a compartir esto porque lo tengo justamente abierto ahora para que lo lean. La próxima clase vamos a partir haciendo algún ejercicio de este tipo. ¿Sí? Aquí está el teorema de Tales y después viene el teorema, por aquí más adelante lo tengo, el de Euclides. ¿No? Por si acaso alguien no se acuerda de eso. Y vamos a hacer algunos ejercicios en este estilo y vamos a trabajar también con la circunferencia. Con la circunferencia, ¿cierto? Vamos a hacer algunos problemas. Aquí yo tengo una definición como muy burda de todo esto, no escribí nada de la circunferencia, sí, que nos quedó pendiente. Para después hacer algunos comentarios sobre ya propiamente tal trigonometría. Profesora, Cuéntame. respecto a lo otro, lo del principio de la clase, de los que quedaron con la actividad pendiente. Sí, no alcanzamos Entonces, muy bien. Yo creo que lo que voy a hacer es que voy a escribir algo, se los voy a mandar, y entonces así lo podemos discutir, creo como más, discutirlo más fuertemente o más profundamente, ya que ustedes lean lo que yo les propongo como solución. ¿Les parece? Creo yo que es buena idea. Eso, al correo, ¿no? Sí, sí. Ya, bueno, sí, mejor. Sí, porque así ustedes también tienen su propia idea, a lo mejor coinciden conmigo, a lo mejor tienen otra idea y lo podemos discutir con mayor profundidad, creo yo. Sí. Eso ya hoy día no alcanzamos. La actividad sincrónica de hoy va a ser una pregunta también. Va a ser una pregunta también. La verdad es que todavía no la hago, pero estaba pensando en hacer algo áureo. Profesora, Dígame. yo tenía una duda con la tarea grupal anterior, la última que hicimos. Sí, sí. ¿Qué pasa? Me mandó las notas Kevin y yo no se las he publicado, la verdad. Ah, ya. Sí. Eso. Tengo hartas cosas pendientes en realidad. Bueno. Sí. Eso. Eso. Sí, me lo siento, me disculpo que no lo hice. No me acuerdo si la semana pasada ya las tenía o no, pero sí me las mandó ahora. Eso sí que estoy seguro. Bueno, adiós a todos. Ya. Cuídense. Igualmente, que tengan ustedes también, que tengan una bonita tarde-noche. Vamos a terminar la grabación. Saludos a todos.